Hola chicos, bienvenidos a un programa más de física. Espero que estén súper atentos al tema de hoy porque les daremos varios tips para que saquen 20 en sus exámenes. Profesor, ¿cómo está? ¿Qué tal su día? ¿Qué tal, Tabata? Todo perfecto hasta ahora. Te veo bastante animada, ¿ah? ¿Será porque el día de hoy vienes preparada para esta clase? Así es, profesor, muy preparada. Lo que pasa es que ayer por la tarde estuve estudiando un poco el tema del cual tocaremos hoy y la verdad estoy muy emocionada por saber más sobre electrostática. Perfecto. Verás, hoy continuaremos con el estudio de las cargas eléctricas. Cuando estudiamos la interacción entre estas, logramos saber que podemos recurrir a la ley de Coulomb para determinar la fuerza electrostática que surge entre ellas. Es cierto, profesor. Recuerdo haber aprendido la ley de Coulomb en la clase pasada y esta hablaba sobre la fuerza que existe entre las cargas. Exacto. Pero otra forma alternativa de analizar el efecto que una carga eléctrica ejerce sobre otra situada a una cierta distancia es suponer que la carga crea una perturbación en el espacio que le rodea, de manera que cualquier otra carga se verá afectada por esta perturbación. Impresionante, profesor. ¿Y esas perturbaciones que usted menciona son invisibles? Así es. Estas son invisibles, pero la representación de estas perturbaciones, a las cuales llamaremos más adelante líneas de fuerza, son muy reales y extraordinarias. Tanto así que en la antigüedad estas líneas de fuerzas no pudieron explicarse y dieron origen a creencias en lo sobrenatural. ¡Wow! ¡Qué loco! Me gustaría ver de qué son capaces estas líneas de fuerza y si son tan fuertes como se le conoce. No te preocupes, Tabata, porque hoy las analizaremos. Estudiaremos algunas fórmulas y haremos un experimento muy sencillo para complementarlo. Dicho esto, pasemos de una vez al tema de hoy: campo eléctrico, intensidad y líneas de fuerza. Aquí en USMPTV, el primer canal educativo del Perú. Para comprender mejor lo que es el campo eléctrico, colocaremos una carga eléctrica en el espacio, la cual la llamaremos carga fuente. Lo que sucederá a continuación es que en el contorno de dicha carga se van a generar interacciones eléctricas. Ahora bien, nosotros podemos identificar dichas interacciones colocando una pequeña carga positiva de prueba que nos permitirá justamente identificar si hay o no interacciones en algún punto alrededor de la carga fuente, aparte de definirnos la dirección del campo eléctrico. Sí, profe. Ayer mientras estudiaba vi en mi libro que en cuanto colocamos dicha carga de prueba, inmediatamente sobre ella se va a manifestar una fuerza F, la cual se genera por interacción con la carga fuente. Ahora bien, suponiendo esta carga fuente sea positiva y si colocamos en algún lugar del espacio a la carga a prueba, esta última siempre será rechazada. Entonces, con esto identificamos que en cualquier punto o región que rodea a esta carga fuente se van a manifestar fuerzas que siempre coloquemos una carga de prueba. Y la pregunta ahora sería, ¿quién nos va a medir dichas fuerzas en el entorno de la carga fuente? Bien, las medidas de estas fuerzas van a ser posible gracias a la intensidad de campo eléctrico. Este se puede calcular de una manera muy sencilla, como la fuerza eléctrica dividido con la carga puntual de prueba. Añadido a esto, la unidad de la intensidad será Newton sobre Coulomb. Por otra parte, recordemos que el módulo de la fuerza se calculaba como la multiplicación entre la constante de Coulomb, la carga fuente en valor absoluto y la carga de prueba, todos ellos divididos entre la distancia de separación de dichas cargas, elevado al cuadrado. No obstante, si reemplazamos esta ecuación de la fuerza en la fórmula de la intensidad de campo eléctrico, obtendremos que el valor de la intensidad será igual a la multiplicación entre la constante de Coulomb y el valor absoluto de la carga fuente, ambos divididos entre la distancia de separación de las cargas elevado al cuadrado. Con esta última ecuación podemos obtener la intensidad de campo eléctrico en todos los casos.
Exacto, profe. También leí que se ha convenido representar el campo mediante líneas imaginarias de fuerza, donde cada una de esas líneas de fuerza es la representación vectorial del campo eléctrico en cada punto del espacio que rodea la carga. Por ejemplo, situamos una carga positiva en el espacio. Ahora bien, si quiero determinar la intensidad de campo en algún punto de su entorno, primero debemos colocar en dirección radial un vector saliente desde el punto requerido. Y si yo quisiera calcular la intensidad de campo en cualquier otro punto del contorno, igualmente colocaremos otro vector saliente desde dicho punto. Entonces, cada punto de la región de la carga contiene una intensidad de campo, que resultan ser tangentes a las llamadas líneas de fuerza. Efectivamente, Tabata. En esencia, para una carga positiva, las líneas de fuerza son salientes, mientras que para una carga negativa, entrantes. Otro dato muy importante en este tema es que las líneas de campo eléctrico jamás pueden cruzarse, puesto que a cada punto le corresponde un valor único de intensidad de campo eléctrico. También el número de líneas de campo eléctrico que parten de la carga positiva o llegan a la carga negativa es proporcional a su cantidad de carga. Profe, aquí en un texto encontré que en una región donde más juntas están las líneas de fuerza, el valor de la intensidad de campo eléctrico es mayor. Y por último, hablemos de los campos homogéneos. Estos campos son representados mediante varias líneas de fuerzas paralelas. Ahora bien, si ponemos una carga positiva en algún punto del campo, los vectores fuerza e intensidad tendrán igual sentido. Por el contrario, al situar una carga negativa en algún punto del espacio del campo eléctrico, obtendremos que los vectores fuerza e intensidad de campo van en sentidos opuestos. Muy bien, Tabata, ya tenemos listo el concepto de campo eléctrico y las propiedades que tienen las líneas de fuerza. Ahora es momento de pasar a la sección de experimentación para poder aplicar los conocimientos que acabamos de adquirir. Estoy más que lista, profe. ¿Con qué experimento nos sorprenderá hoy? Pues como podrás ver, aquí tengo un papel aluminio, una chompa, un hilo pabilo y un peine. Profe, ¿para qué necesito un peine? ¿Es necesario? Por supuesto que sí. Ya verás que el peine será una pieza fundamental para nuestro experimento. A continuación lo que haré será una pequeña bola con un trozo de papel aluminio. Ajá. Luego cortaré un pedazo de hilo y uno de los extremos lo ataremos a la bola, así. Y el otro lo mantendré sujeto para que quede colgando de una mano. Teniendo todo esto listo, voy a frotar el peine con la chompa que tengo aquí. Recordemos que la bola de aluminio en estos momentos tiene carga neutra, es decir, tiene el mismo número de cargas positivas y negativas. Además, las tiene uniformemente distribuidas. Pero ¿qué pasará si luego de frotar el peine con la chompa lo vamos acercando a la bola? Ok. Creo que ya me peiné lo suficiente, ¿cierto? Muy bien, es momento de acercar el peine a la bolita de aluminio. Vamos, Tabata, tú también anímate a intentarlo. ¡Wow, profe! La bolita se acerca al peine, pero ¿por qué está ocurriendo esto? A ver, te explico. Lo que pasa es que al acercar el peine a la bola de aluminio, la atrae, ya que al haberlo frotado con la chompa, este se cargó con las cargas negativas. Luego, al acercarlo a la bola, se produce en este último una recombinación de cargas, donde la parte más cercana al peine adquiere cargas positivas. ¡Oh, ya veo, profe! ¡Qué interesante! Pero por un momento pensé que la bolita se quedaría pegada al peine. ¿Por qué cuando entraron en contacto físico, la bolita empezó a oscilar como queriendo alejarse más bien del peine?
Muy buena observación, Tabata. Lo que pasa es que una vez que se tocan, se produce la electrización por contacto y el peine cede parte de su carga negativa a la bola, quedando ambos cargados negativamente. Es así como empiezan a repelerse entre sí. Ah, ya entiendo, profe. Me hace recordar mucho el experimento del globo y los trocitos de papel que se adhieren a este después de haberlo frotado con una franela. Efectivamente, y existen muchísimos otros casos, como cuando frotamos un peine con nuestro cabello, bueno, los que tengan, e inmediatamente lo acercamos a un chorro fino de agua. Y en ese caso, ¿qué pasa, profe? Cuénteme. Lo que va a pasar es que la parte más próxima del chorro de agua y el peine se van a atraer porque el peine, al ser frotado, obtuvo cargas negativas y causó una inducción electrostática en el chorro de agua, provocando una nueva orientación de las cargas eléctricas de esta. Ah, ya, profe. Entonces, si el chorro de agua va a ser atraído por el peine, tomará una curva en su recorrido. Tú misma lo has dicho, Tabata. Todo esto es gracias al poder de las cargas eléctricas, su campo y líneas de fuerza. Tabata, para llegar a entender mejor el tema del campo eléctrico, sería bueno que hablemos de un poco de historia y de un científico en particular, ¿te parece? Sí, profe. Déjeme adivinar de qué científico hablaremos a continuación. ¿Será de Michael Faraday? ¡Exacto! El trabajo de este gran físico británico Michael Faraday fue fundamental en el desarrollo de la electricidad. Descubrió que el magnetismo produce electricidad a través del movimiento. De esta manera, Faraday proporcionó las bases de la teoría del electromagnetismo que, más tarde, desarrollaría Maxwell y que ha posibilitado el origen de la industria eléctrica. ¡Wow, profe! ¡Es cierto! Ahora que me acuerdo, había leído antes que Faraday era de origen humilde. Inclusive su familia no pudo brindarle una educación superior, pero eso no limitó a este gran hombre. Sin embargo, desde los 14 a los 21 años, estudió por su cuenta diversas disciplinas científicas a través de libros especializados que tenía a su alcance como aprendiz de un encuadernador de Londres. Efectivamente, a los 22 años de edad, después de asistir a las clases del químico Humphrey Davy, pasó a ser su asistente en la Royal Institution Organization, dedicada a la educación e investigación científica situada en Londres. Este trabajo le proporcionó la oportunidad de viajar con su mentor a diversos países europeos y entrar en contacto con otros reputados científicos, así como participar en experimentos que sus colegas llevaban a cabo dentro de la institución. ¡Wow! Y lo más sorprendente de Faraday es que llegó a ser tan bueno y minucioso con sus experimentos e investigaciones que en un momento llegó a sustituir a su maestro, cumpliendo la labor de profesor de química en la misma institución. Es un dato muy interesante, Tabata. Por otra parte, aunque el químico danés Hans Christian Ørsted ya había descubierto por ese entonces el electromagnetismo, en 1821 Faraday construyó dos aparatos para producir lo que él denominó como rotación electromagnética, y con ese nombre como título publicó los resultados de su trabajo que en realidad describe el principio de lo que hoy conocemos como motor eléctrico. Sí, profe, es increíble. Entonces, Faraday también hizo varios estudios respecto a las relaciones entre magnetismo y electricidad, ¿verdad? Así es, tales como sus estudios en el tema de la inducción magnética. Pero tranquila, Tabata, dicho tema lo veremos más adelante. Por ahora, debemos estarle muy agradecidos a este científico por tan ardua labor que efectuó viniendo desde una familia muy humilde. Bueno, Tabata, ¿qué te parece si vamos con las preguntas del día? Sé que el tema fue un poco pesado, pero creo que con los experimentos y los fisidatos pudiste entender mejor, ¿verdad? Así es, profe. Vamos con todo, ya que me siento muy preparada. Ajá, excelente. Espero que respondas de la manera correcta. Vamos con la primera pregunta. Esta es: ¿qué se usa para representar el campo eléctrico? A.
cargas eléctricas puntuales, B, líneas eléctricas o C, líneas de fuerza. Profe, esa claramente ya me la sé. Es la C, las líneas de fuerza. Recuerdo que esas líneas salen de la... Muy bien, me encanta tener alumnas tan aplicadas como tú, pero espero que aciertes también a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la ecuación del valor de la intensidad de un campo eléctrico? A. Carga creadora del campo por distancia. B. Fuerza dividida entre la carga puntual. O C. Fuerza por la carga puntual. Ya sé, profe. La respuesta es la B, la fuerza dividida entre la carga puntual. Y como resultado de la ecuación, la intensidad de campo tiene como unidad el Newton sobre Coulomb. ¡Excelente, Tabata! Parece que captaste rápido los conceptos de campo eléctrico y las fórmulas propuestas. Es hora de pasar al resumen del tema. En el programa de hoy aprendimos sobre el campo eléctrico, que en pocas palabras es aquella región del espacio que rodea a toda carga eléctrica de algún objeto o materia. Y es en esta región en donde aparecen las fuerzas eléctricas. Por otra parte, hablamos también de la intensidad del campo eléctrico E, el cual es una magnitud vectorial cuyo valor es directamente proporcional a la carga creadora del campo e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Su unidad es el Newton sobre Coulomb. Se representa el campo eléctrico mediante líneas imaginarias de fuerza, donde cada una de estas líneas de fuerza es la representación vectorial en cada punto de la región que rodea la carga. Estas líneas de fuerza, por convención, salen de las cargas positivas y entran a las cargas negativas. También es muy importante recordar que las líneas del campo eléctrico jamás pueden cruzarse, puesto a que cada punto le corresponde un valor único de intensidad de campo eléctrico E. También el número de líneas de campo eléctrico que parten de la carga positiva o llegan a la carga negativa es proporcional a su cantidad de carga. Y no debemos olvidarnos de los campos homogéneos. Estos son representados mediante varias líneas de fuerza paralelas. Y si ponemos una carga positiva en algún punto del campo, los vectores fuerza e intensidad tendrán igual sentido. Por el contrario, si colocamos una carga negativa en algún punto del espacio del campo eléctrico, lograremos que los vectores de fuerza e intensidad de campo vayan en sentidos opuestos. Por último, recordemos al gran físico británico Michael Faraday, quien descubrió que el magnetismo produce electricidad a través del movimiento, y de esta manera proporcionó las bases de la teoría del electromagnetismo. Ahora, ¿recuerdan acerca de los principios del motor eléctrico? Bueno, esto fue gracias a Faraday y su invento en 1821 de dos aparatos para reproducir la rotación electromagnética, y con este título publicó los resultados de su investigación. Bueno, Tabata, hoy día te vi al principio bastante emocionada y muy aplicada, pero conforme íbamos avanzando te noté por un momento un poco preocupada. Sí, profe. Lo que pasa es que fueron muchas fórmulas, pero al final pude comprenderlo todo. Y es que los campos eléctricos y las líneas de fuerza son más comunes y usadas de lo que creemos, solo que no las vemos. Efectivamente, estas son invisibles, pero mediante las cargas positivas y negativas que adquiere cada cuerpo, podemos notar su presencia y el poder que éstas tienen al atraerse o repelerse entre sí. Sí, profe, tiene mucha razón. Y ahora que recuerdo, una vez un primo mío, cuando yo era niña, frotó un globo sobre su cabeza y acto seguido lo acercó a unos papelitos chiquititos que cortó sobre la mesa, y me acuerdo perfectamente de que en ese momento quedé impactada y admirada por el acto. Ya me imagino, eso es algo fácil de hacer hoy en día, pero para los niños y los antiguos griegos hubiese sido un acto de alabanza y reverencia.
Sí, profe. Yo imagino cómo habrá sido en la antigua Grecia cuando descubrieron ese fenómeno, todos sumamente impresionados. Bueno, me voy retirando porque necesito repasar las fórmulas que hoy vimos antes de que empiece a olvidarlas. Nos vemos en el próximo programa de Tiempo para Aprender Ciencia y Tecnología de quinto de secundaria. Aquí donde más, en USMP TV, el primer canal educativo del Perú. ¡Hasta la próxima! Chao chicos, chao profe.